En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor, pues hoy 15 de enero del 2024 contemplamos el Evangelio según San Marcos capítulo 2, versículo del 18 al 22. En aquel tiempo, los discípulos de Juan y los fariseos estaban de ayuno. Vinieron unos y le preguntaron a Jesús: los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Jesús les contestó: ¿es que pueden ayunar los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos, no pueden ayunar. Llegará un día en que lleven al novio. Aquel día sí que ayunarán. Nadie le echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto, lo nuevo de lo viejo, y deja un roto peor. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque revienta los odres, y se pierde el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, podemos ver a través del Evangelio de hoy que las grandes religiones del mundo han tenido de alguna manera claridad sobre la costumbre del ayuno, quizás como una práctica moderada, ¿no? Una práctica religiosa que de alguna manera nos permite pues una convivencia a través de ella que es penitencial. El ayuno vemos que de alguna manera busca pues refrenar los deseos desbordados e incontrolables quizás que tengamos por la carne, por el cuerpo, ¿no? Y de alguna manera esto nos va a permitir fortalecer el ser espiritual, es decir, el alma del hombre. Amén. Pero nos podemos dar cuenta, hermanos, que en el pasaje evangélico de hoy existe una discusión entre los fariseos y los discípulos de Juan, cuando decían: ¿cómo es posible que los discípulos de Juan el Bautista sí ayunan y los discípulos de Jesús no lo hacen? Pues la respuesta es clara, hermanos. Si bien el ayuno es una práctica religiosa que es valiosa, obviamente, que es importante y reconocida por el judaísmo y por todas las grandes religiones de todos los tiempos, pues no es el caso del ayunar cuando hay motivos para la fiesta. No hay caso ayunar cuando hay motivos de celebración y de alegría. Amén. Con esto podemos entender que si el novio, que es Jesús, nuestro Señor Jesucristo, está con los suyos, está en el entorno, ¿qué caso tiene entonces ayunar? Ha llegado el tiempo nuevo con el mensaje religioso, hermanos. El mensaje espiritual que trae nuestro Señor Jesús. Ha llegado un tiempo nuevo a través de ella. Una nueva era, el tiempo de la fiesta, el tiempo de la celebración, de una vida distinta. Y es por eso que Jesús, nuestro Señor, nos presenta dos imágenes evangélicas bien interesantes. Cuando dice: cuando un manto, cuando un paño viejo se ha roto, no es apropiado colocarle una pieza de tela nueva, porque de alguna manera esta tela se va a jalar, y un poco más quizás que esté podrida, más que el más antiguo y más vieja, y de alguna manera esta se va a estropear. Igualmente, hermanos, en otra imagen de este evangelio nos hace ver que el vino nuevo empieza a fermentarse y no puede colocarse en bolsas de cuero o sino odres viejos que lo contengan, porque de alguna manera se exponen a que ellos exploten, a que estos odres se destruyan. Por eso dice bien claro: a vino nuevo, odres o bolsas de cuero nuevas donde almacenarlas. Amén. Y nos podemos preguntar a través de estas enseñanzas o de estos dos imágenes evangélicas, ¿qué es lo que significa? Pues, hermanos, simplemente que la novedad, lo nuevo, lo revolucionario, la revolución, el poder, la alegría del mensaje de Jesús no se puede, pues, hermanos, poner en un cuadrado. No se puede encuadrar. No se puede encuadrar en los odres viejos o en los mantos viejos de una estructura religiosa, hermanos, ya sea del judaísmo como aquel tiempo, de aquel siglo. Amén. Y si nos ponemos a pensar esto, pasa en la vida actual con nosotros. No podemos entender la fascinación, la frescura, la novedad del mensaje evangélico. Aún no la entendemos, aún escuchándola, aún acudiendo a la parroquia o a misa. No podemos entender ese verdadero profundo mensaje cristiano. Hermanos, si queremos seguir con las viejas estructuras religiosas que de alguna manera apuntan esto más allá o más de las leyes religiosas como tal, pues que la frescura del amor, la justicia, la misericordia y el perdón, si esto vemos, Señor, hermanos, entonces
podemos darnos cuenta que esa es la verdadera esencia del mensaje cristiano. Por eso es que tenemos que dejar esas viejas estructuras que apuntan más a una ley religiosa como tal. Amén. No podemos pretender, hermanos, seguir solamente las leyes de un código, las leyes de un derecho canónico o de algunas normas litúrgicas que de alguna manera son muy cerradas, violando la esencia del Evangelio, que es la libertad interior, que es la capacidad de abrirnos como don, hermanos, como regalo a los demás, el servicio a los otros, entender la vida como una donación continua en una actitud de amor misericordioso y compasivo. Amén. Si nos damos cuenta, hermanos, hoy 2000 años después de este mensaje evangélico, podemos reconocer que vivimos la misma realidad. Siempre queremos pretender encerrar la frescura, encerrar la alegría, la novedad del evangelio en estructuras humanas. Siempre queremos cerrarla en leyes culturales frías, en normas canónicas que a veces se han encerrado, y profundamente estas leyes canónicas han encerrado definitivamente la carisma y el fuego del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer ante la respuesta de Jesús? Vemos que es simple, hermanos, porque en adelante el cristiano, es decir, los seguidores como tú, como yo, que pretendemos ser lo de Cristo, no se distinguirán por sus prácticas religiosas, hermanos. Definitivamente no es que no diga que no son importantes, sí son importantes para crecer y desarrollarse, tal como la misa y las prácticas sobrias que existen, claro que son importantes, sino que, de alguna manera, por un estilo de vida centrado en el Maestro, tomándolo como ejemplo y dirigido por la fuerza del Espíritu Santo, seremos nuevos, seremos cambiados, seremos ese vino nuevo del Nuevo Testamento. Amén. Con esto, hermanos, no destruye el odre y el vino del Antiguo Testamento, que es bueno, no la destruye, sino que va más allá. Porque para ser discípulo de Jesús no basta ayunar y cumplir ciertas prácticas religiosas de ritualismo, hermanos. No, definitivamente que no. Sino es dejarse conducir por el poder y el amor del Espíritu Santo. ¿Qué tipo de odre entonces y cuál es el vino que llevas hoy? Pregúntate. ¿Vas a misa por encontrarte con Jesús verdaderamente movido por el Espíritu? ¿O solo vas por un cumplimiento? Ese cumplimiento simple que es un rito dominical. Esto, de alguna manera, va a definir, hermanos, qué tipo de seguidor eres. Amén. Puede que esta sea quizás la causa de un vaciado de todos los templos, hermanos. Esto quizás sea la causa de que ya hay menos personas que van a misa. No dejamos crecer el espíritu encerrándolo solamente en esos odres endurecidos, en unas prácticas religiosas tradicionales y tradicionalistas. Los jóvenes, en cuerpo y mente, no importa cualquiera sea la edad, quieren crecer, quieren vivir, pero quieren una fe dominada por el Espíritu. Pero de alguna manera estas estructuras que nosotros mismos hemos creado e imponemos tratan de encerrarlos en una religiosidad rígida, en esa religión rígida y obsoleta a su vez, hermanos, que nada a nadie atrae. Salvo a los que piensan pues que la tradición, las costumbres, los usos del siempre será son lo bueno y lo santo. Y somos hombres viejos que quedan destrozados porque el crecimiento del vino nuevo termina pues por romperlos. Es que, hermanos, hay que recibir con fe, con voluntad propia al Espíritu Santo, vivir en fe, crecer en el amor de Cristo, tomar como ejemplo, aprender a vivir esa vida combinada que hace nuestro Señor Jesús, esa combinación perfecta en la vida entre orar, predicar y enseñar y sanar. Amén. Hoy dile internamente: Señor, amado Señor, dame la gracia de ser libre interiormente. Señor, dame luz para volar muy alto en la experiencia de Dios. Dame la capacidad de reconocer qué es lo esencial y qué es lo simplemente accidental dentro de un mensaje que tú nos das. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.